Atención, este episodio contiene lenguaje agresivo, así como descripciones de los asesinatos realizados. Se recomienda discreción. Hola a todos, bienvenidos a Crónicas de Crimen. Yo soy su host, Jacqueline López, y se me olvidó mi nombre, ¿se fijaron? Y me acompaña, como de costumbre, la Leti Mosqueda. Hi, Leti. Hi, Jackie. Queremos invitarlos a nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube, X, Threads y Patreon, como @Crónicas de Crimen, para que nos den follow. Ahí subimos toda la información y fotos de nuestras crónicas. En Patreon también están los links de donde saco toda la información, para que nos compartan con sus conocidos. Es la única manera de que más gente pueda escuchar nuestras crónicas. Comenzamos. Bienvenidos a esta segunda parte y desenlace de los asesinatos del Robert Durst. En la primera parte de estas crónicas les platiqué un poquito acerca de cómo inicia todo esto, que es la desaparición de su esposa Caitlin McCormack en 1982, y después el asesinato de su amiga Susan en el 2000, y el asesinato de su vecino pocos años después. El señor Black. Les platiqué cómo lo dejaron libre, cómo se ha ido escapando de la justicia, cómo vivió con muchísimos alias, cómo acosó a su hermano en su casa, cómo cuando lo atrapan la segunda vez trae un revólver, lo detienen porque se intentó robar un sándwich, mientras traía $500 en la bolsa y $37,000 en el carro. En el carro también traía un revólver cargado y la dirección de Najami, la amiga de su esposa desaparecida. Najami era su amiga desde el 82, desde muchísimo antes, pero era su amiga en el 82 y traía su dirección y un mapita de Cuba, casual. Se casa con esta mujer Chatarán, que es una persona igual de despreciable que él. Uh-huh. Se casan por interés porque le quiere dejar a ella su dinero. Eso dice. Al menos eso dice ella y él. Y después se dan cuenta que sale una película, All the Good Things, que está basada en el nombre de la tienda de alimentos sanos que él tenía junto con Caitlin. Ahí conoce al productor de la película, le habla y le dice, pues podemos hacer algo juntos, y entonces empiezan a grabar The Jinx, un documental que se hizo en 2 partes. La primera salió en el 2015 y al final de esa primera parte, que fue con lo que cerramos el episodio pasado, vayan a verlo. Él se queda solo y piensa que ya no está grabando, o se olvida que lo están grabando, y entonces ahí una de las frases él dice que si los maté a todos, por supuesto que los maté a todos. Y con eso cierran. El 14 de marzo del 2015, pocos días después de que un juez de Los Ángeles firmara una orden de arresto por asesinato en primer grado que alegaba la participación de Durst en el asesinato de Susan Berman, Durst fue arrestado por agentes del FBI en el canal Street Marriott de Nueva Orleans, en donde se había registrado bajo el nombre falso de Everett Ward. Durst, quien había sido rastreado hasta el hotel tras hacer 2 llamadas para revisar su buzón de voz, fue visto deambulando sin rumbo por el vestíbulo y murmurando para sí mismo tras haber conducido a Nueva Orleans desde Houston 4 días antes. Además de un revólver calibre .38 cargado con 4 balas reales y un casquillo percutido, la policía recuperó 140 gramos de marihuana, el certificado de nacimiento y el pasaporte de Durst, mapas de Luisiana, Florida y Cuba, una máscara de látex color carne, la tarjeta de identificación falsa de Texas utilizada para registrarse en el hotel, un teléfono celular nuevo y efectivo por un total de $42,631.
La policía descubrió un número de seguimiento de UPS que condujo a la búsqueda de $117,000 adicionales en efectivo y un par de zapatos en un paquete enviado a Durst por un amigo en Nueva York, el cual fue incautado después de su arresto. Extractos bancarios encontrados en uno de los condominios de Durst en Houston revelaron retiros de efectivo por $315,000 en poco más de un mes. Se cree que Durst planeaba huir a Cuba después de la emisión del documental de HBO, ya que Estados Unidos y Cuba no tienen tratado de extradición. El 15 de mayo del 2015, el investigador de Policía Estatal de Nueva York, Joseph Becerra, quien llevaba mucho tiempo involucrado en el caso McCormack y, según se dice, había estado trabajando estrechamente con el FBI y detectives de Los Ángeles, extrajo unas 60 cajas con documentos y efectos personales de Durst de la casa de su amiga Susan T. Giordano en Campbell Hall, Nueva York. Todos estos artículos habían sido enviados a Giordano para su custodia 3 años antes por la entonces esposa de Durst, Debra Lee Chataran. También se conservaba en la residencia de Giordano las declaraciones grabadas en video de Durst y su hermano Douglas E. Chataran, todas relacionadas con el caso de Black, el otro señor al que asesinó. El fiscal adjunto del condado de Los Ángeles, John Lewin, encargado de procesar a Durst, voló inmediatamente a Nueva Orleans tras su arresto. Con el permiso de Durst, Lewin lo entrevistó durante 3 horas sin la presencia de un abogado. El interrogatorio grabado se presentó posteriormente como prueba en el juicio de Berman. En relación con la investigación, Lewin afirmó haber encontrado convincente la información descubierta por los realizadores de The Jinx y voló repetidamente a Nueva York para entrevistar testigos, incluidos amigos de Durst y de Berman. El 16 de marzo del 2015, Dick DeGuerin informó a las autoridades judiciales de Nueva Orleans que Durst renunció a su extradición y regresaría voluntariamente a California. Ese mismo día, la Policía Estatal de Luisiana presentó cargos contra Durst por posesión de armas de fuego y por posesión de armas de fuego con una sustancia controlada, impidiendo así su regreso inmediato a California. El fiscal de distrito de la parroquia de Orleans, León Canizaro, comentó que considerando las condenas previas que podían influir en la sentencia de Durst, solo por esos cargos relacionados con armas de fuego en Luisiana, Durst podía enfrentar hasta cadena perpetua. El 23 de marzo, un juez de Luisiana le denegó la libertad bajo fianza a Durst después de que la fiscalía argumentara que existía riesgo de fuga porque ya se les había escapado en otro lugar antes. Y en un esfuerzo por acelerar su extradición a California y evitar una prolongada batalla judicial en Luisiana, DeGuerin cuestionó la validez del arresto de Nueva Orleans y el registro de la habitación del hotel, señalando que un juez local no emitió ninguna orden judicial hasta horas después de la detención de su cliente. Mientras se comunicaba con el Departamento de Policía de Los Ángeles y realizaba un inventario de las pertenencias de Durst en la habitación del hotel, el FBI lo mantuvo ahí incomunicado durante casi 8 horas. Según DeGuerin, Durst fue interrogado extensamente por un fiscal y un detective de Los Ángeles sin la presencia de un abogado la mañana siguiente a su arresto. Al no presentar los agentes que lo arrestaron una audiencia de causa probable, los abogados de Durst alegaron que los fiscales de Luisiana incurrieron en un intento erróneo de ocultar los hechos al tribunal, al acusado y al público. Peter Mansfield, fiscal federal adjunto, declaró que su oficina ordenó a los 2 agentes del FBI y al oficial que los arrestó que no compadecieran, argumentando que las citaciones de DeGuerin se emitieron con el fin de llevar a cabo, y cito, acciones en su contra en el ejercicio de sus funciones oficiales con el fin de obtener testimonios, información y material que se mantenía bajo la apariencia de sus funciones oficiales. El 8 de abril, un día después de que el fiscal federal presentara una acusación federal independiente por posesión de armas, Durst fue acusado formalmente por un gran jurado de Luisiana por portar un arma con una sustancia controlada y por posesión ilegal de un arma de fuego por parte de un delincuente. Ese mismo mes, los abogados de Durst solicitaron la devolución de más de $193,000 incautados por las autoridades durante sus registros, alegando que el dinero no es necesario como prueba, no constituye contrabando y no está sujeto a decomiso. Tras negociaciones con la defensa de Durst, las autoridades de Luisiana finalmente retiraron los cargos por posesión de armas contra él el 23 de abril del 2015. El juicio de Durst por posesión de armas se programó para el 21 de septiembre del 2015 y DeGuerin confirmó los rumores de que Durst se encontraba mal de salud, afirmando que padecía hidrocefalia y que le habían implantado una derivación craneal 2 años antes.
además de una cirugía de columna y la extirpación de una masa cancerosa del esófago. Los abogados de Durst solicitaron una fecha posterior para el juicio federal por posesión de armas, alegando que necesitarían más tiempo para prepararse tras los fallos sobre las mociones pendientes. La jueza federal de distrito Helen Berrigan reprogramó posteriormente el juicio para el 11 de enero del 2016. El 16 de noviembre del 2015, un juez federal de Nueva Orleans ordenó que Durst fuera reinterpretado por los cargos de armas y programó una audiencia para el 17 de diciembre. A ser preguntado, el abogado de Durst se limitó a decir que él no mató a Berman y que quería resolver los demás cargos para agilizar su extradición a Los Ángeles para enfrentar dicho cargo. El 16 de diciembre del 2015, la Fiscalía y la Defensa informaron a Berrigan en una moción conjunta que los conflictos de programación descartaban todas las fechas anteriores al juicio el 11 de enero. Berrigan finalmente reprogramó el juicio para el 3 de febrero del 2016 y Durst cambió su declaración a culpable del cargo federal de armas y recibió una condena de 85 meses en prisión. Mientras todo esto estaba pasando, esto fue en el 2015, a inicios del 2012 y 2013, después de que lo detienen y se dan cuenta que traía, de que había visto en la casa de su hermano Douglas, entre el 2012 y 2013, los familiares de Durst solicitaron y obtuvieron órdenes de alejamiento en su contra, alegando temor. Durst fue acusado de allanamiento de morada en la ciudad de Nueva York por caminar frente a las casas de su hermano Douglas y otros familiares. Fue a juicio y fue absuelto en diciembre del 2014. El juez también anuló las 13 órdenes de alejamiento que sus familiares habían solicitado contra él. Imagínense qué nivel de locura viene manejando ese hombre, que había 13 órdenes de alejamiento, que toda su familia quería que no se asociara o se les acercara. En julio del 2014, Durst fue arrestado tras entregarse a la policía tras un incidente en una farmacia CVS de Houston, en el que presuntamente expuso sus genitales sin provocación. Que esto me parece chistoso, perdónenme, pero dice, expuso sus genitales sin provocación. Y con provocación, ¿cuál sería una provocación para que expusiera sus genitales? ¿Una solicitud? ¿Eso es una provocación? Pues... Y no nada más eso, orinó sobre un estante de dulces. Ok. Luego salió de la tienda y caminó tranquilamente por la calle. What the fuck? O sea, Durst fue acusado de un delito menor de daños a la propiedad y en diciembre del 2014 se declaró sin oposición y recibió una multa de $500. Su abogado describió el incidente como un desafortunado accidente médico y una grabación del incidente fue publicada en video en el 2015. El juicio de Durst por el asesinato de Berman estaba programada para comenzar en Los Ángeles después de que Durst compareciera en California, pero su traslado fue regresado por la Oficina de Prisiones de Estados Unidos debido a una cirugía grave. Según The Guardian, se convocó una audiencia condicional el 27 de febrero del 2017, en donde Nick Chavin, amigo cercano de Durst y en cuya boda Durst fue padrino, testificó que Durst le había confesado personalmente haber asesinado a Berman. Inicialmente se programó una audiencia preliminar para octubre del 17, pero se pospuso hasta abril del 2018 para acomodar al equipo de defensa de Durst, algunos de los cuales sufrieron daños en sus hogares y oficinas a causa del huracán Harvey. Las audiencias previas al juicio incluyeron un extenso testimonio de varios testigos de mayor edad que posiblemente no estarían disponibles al inicio del juicio. En octubre del 2018, el juez Mark Winman del Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles dictaminó que existían pruebas suficientes para juzgar a Durst por el asesinato de Berman y que comparecería ante el tribunal el 8 de noviembre del 2018. Fíjense todos los años que han pasado desde que empezó este show. Uh-huh. No nada más desde que desaparece Caitlin McCormack. Desde que ya se dan cuenta que él mató al señor Black. Y los productores de The Jinx en el 2015 muestran las pruebas de que el mismo tipo de letra y el mismo error ortográfico está en la carta que le mandó a Susan y en la carta que le mandan de manera anónima a la policía, en donde dicen que en su casa hay un cadáver. Ahorita ya estamos en el 2018 y lo siguen retrasando.
Eso es poder con el dinero. Sí. Durante su comparecencia ante el tribunal al día siguiente, Durst se declaró inocente. En enero del 2019, Windman fijó la fecha de juicio de Durst para el 3 de septiembre de ese mismo año. Al mismo tiempo, el juez Windham dictaminó que la fiscalía podía presentar pruebas relacionadas con el asesinato de Black. La fiscalía intentaría vincular la muerte de Berman con la desaparición de McCormack, que según argumentaron, constituía la base del motivo del asesinato. Ahí es donde les digo que estas tres historias convergen. ¿Por qué? Se supone que Black era amigo de Durst desde que desaparece Caitlin McCormack. Y por supuesto que Black y Berman, Susan Berman, sabían que había sido él, porque Berman se supone le da la coartada cuando marca por teléfono a la escuela de Caitlin y les dice, no voy a poder ir porque me siento mal. Pero no era ella. Se supone que era Susan Berman. Y que por eso ella le estaba pidiendo dinero porque tenía que testificar otra vez y volver a mentir. ¿Okay? Además, se alegó que Durst había utilizado una pistola para llevar a cabo el asesinato. En mayo del 2019, los abogados de Durst presentan una moción alegando que 2 muestras de escritura de la nota de cadáver anónima de la policía de Beverly Hills y la carta de Durst en el 1999 a Berman, junto con otras pruebas de sus arrestos del 2015, se obtuvieron en violación de la Cuarta Enmienda, por lo que solicitaron su exclusión. No quiere decir que no eran de verdad. Están diciendo simplemente que no se obtuvieron de manera correcta y por lo tanto tenían que ser desestimadas. El 8 de mayo, la Fiscalía del Condado de Los Ángeles presentó una declaración jurada en respuesta a la moción, acusando a Durst de estar creando una elaborada teoría de conspiración entre los cineastas de HBO, las fuerzas del orden y la Fiscalía del Condado de Los Ángeles para obligarlo a autoincriminarse. Ahora, recordemos nuevamente que él es el que le habla a los productores para que le hagan la entrevista. El ego. Muy loco. El ego es el que te gana. Siempre. El 17 de mayo, Windman concedió a la defensa de Durst un aplazamiento de 4 meses de su juicio tras expresar su preocupación por el volumen de pruebas en el caso y los conflictos con los horarios de los abogados. También esto, yo pienso, lo vamos a ver más adelante, que aparte de que se le sale de las manos, como ya era una persona mayor, yo pienso que no se dio cuenta de la magnitud del problema en el que se estaba metiendo cuando quiere que le hagan el documental. Sí. Porque es como, o sea, ahí ya no hay cómo hacerte para atrás. Tú solo te incriminaste en un documental que vieron millones de personas, no nada más en Estados Unidos, sino en el mundo. ¿Cómo dices que no? Y aparte, las autoridades. Como autoridades, ¿cómo se van a hacer los más mensos después de saber que todo el mundo está viendo las pruebas? Ya no pueden fingir demencia. Sí, claro. Sí, claro. El 3 de septiembre del 2019, Windham rechazó un intento de los abogados de Durst de despojar a los productores de The Jinx de la protección que les otorga la Ley Protección Periodística de California, declarando a estos como agentes del gobierno. Varias otras resoluciones procesales también fueron en contra de Durst. Lewin fijó una audiencia sobre descubrimiento de pruebas y otros asuntos para el 28 de octubre y en diciembre del 2019 se celebraron las audiencias probatorias adicionales sobre su admisibilidad de las declaraciones que Durst realizó en el 2015, justo después de su arresto en Nueva Orleans, en una entrevista con Lewin. En una decisión sorpresiva, el 24 de diciembre del 2019, los abogados de Durst contradijeron sus declaraciones previas y presentaron documentos judiciales admitiendo que Durst escribió la nota de cadáver. En todas las declaraciones previas, Durst había negado sistemáticamente haber escrito la nota, aunque la letra parecía similar a la suya, que parece de un niño de 6 años, 5.
al igual que la falta de ortografía de la palabra Beverly, contenida en una carta anterior a Berman, cuya autoría Durst admitió. Durante el rodaje de The Jinx, Durst declaró a los cineastas que quien escribió la nota del cadáver estaba asumiendo un gran riesgo porque era algo que solo el asesino podía haber escrito. Le dijo a su ahijado Howard Atman: la persona que escribió la nota la mató. Sin embargo, en agosto del 2019, los abogados de Durst también argumentaron: lo que demuestra la nota es que quien la envió sabía que había un cadáver en la casa, no que el individuo asesinó a Susan Berman. Entonces, aquí es como... él solo se estaba disparando en el pie. O sea, él en el documental era de que el que mandó la carta, él la mató. Y luego los abogados, bueno, lo que nosotros pensamos es que la persona sabía que había un cadáver, no quiere decir que la mató. Entonces, ¿es una o es otra? El 2 de marzo de 2020, Durst compareció ante el tribunal para comenzar su juicio, que se preveía que iba a durar muchísimo, debido a la pandemia del COVID-19. En junio del 2020 se denegó una solicitud de la defensa para la anulación del juicio debido a la demora. Al mes siguiente, Windham dictaminó que era necesario un nuevo aplazamiento hasta abril del 2021 debido a la pandemia, pero que permitiría el juicio continuara si Durst aceptaba un juicio sin jurado. Durst declinó esta opción, obviamente, y el juicio se programó para reanudarse el 12 de abril del 2021 y posteriormente se pospuso hasta el 17 de mayo del 2021. El 13 de mayo del 2021, los abogados de Durst presentaron una moción ante el tribunal alegando que Durst había desarrollado cáncer de vejiga y solicitaron que el tribunal pospusiera el juicio indefinidamente y lo pusiera en libertad bajo fianza para que recibiera el tratamiento médico que se le estaba proporcionando. La moción fue denegada por el tribunal y el juicio. El juicio se reanudó el 17 de mayo y Windham interrogó al jurado sobre si aún podía mantener la neutralidad en el caso tras una pausa de 14 meses. El 10 de junio del 2021, Durst fue hospitalizado tras ser encontrado en el suelo, no en su silla de ruedas. Windham envió al jurado a casa con la intención de reanudarlo el 14 de junio. Lewin expresó su sospecha de que el acusado fingía una crisis médica para forzar la anulación del juicio, ya que constaba en sus llamadas desde la cárcel del condado que pretendía fingir demencia o solicitar la anulación del juicio debido al COVID-19, porque aparte, él y Sharatan, la ex esposa, hablaban seguido por teléfono. Muy. Y yo no sé si de verdad no tenían 3 dedos de frente, pero hablaban por teléfono de lo que iban a hacer, como si no los estuvieran grabando. A lo mejor después de un tiempo ya se te olvida. Pues sí, pero todas las veces. Pues sí, o sea, ya es que se vuelve tan normal. Bueno. No tengo ni idea si de esto es legítimo o no, pero obviamente dado su historial es ciertamente sospechoso en cuanto a su condición real, declaró Lewin. Tras señalar que los abogados de Durst habían solicitado la anulación del juicio en 2 ocasiones durante el testimonio del día anterior, el fiscal añadió: está muy claro que la defensa y el acusado quieren que este juicio se anule. Los médicos de la cárcel determinaron que Durst pudo comparecer ante el tribunal tras su hospitalización de emergencia debido a una infección en el tracto urinario y sepsis, y Windham reanudó el juicio el 14 de junio. Durst no podía vestirse y se encontraba en el tribunal en silla de ruedas con el uniforme de la cárcel, una bolsa para catéter y cubierto con una manta grande. Mientras continuaban los testimonios, el hermano de Durst, Douglas, compareció como testigo de cargo el 28 de junio del 2021, afirmando que se resistía a comparecer en el juicio y que lo hacía bajo amenaza de citación. Le preguntaron sobre su relación con su hermano y dijo: quisiera asesinarme. Hoy contraté seguridad. Temo que mi hermano haya amenazado con matarme y que tenga los medios para hacerlo. El 29 de julio del 2021, la defensa de Durst solicitó nuevamente la suspensión de emergencia del caso debido a su precario estado de salud, alegando que no podía testificar a su favor. Sure. Sin embargo, la solicitud fue rechazada nuevamente el 2 de agosto y Windham ofreció numerosos ejemplos de la competencia de Durst. La fiscalía cerró el caso contra Durst tras 11 semanas de presentar pruebas, principalmente de amigos y allegados de Berman, quienes afirmaron que ella les había dicho que esa era la coartada de Durst, que ella fue la coartada de Durst, cuando su esposa desapareció y que él había hecho algo y que ella también debía hacerlo. Chavin testificó que Durst le dijo: tenía que hacerlo, era ella o yo, no tenía ninguna opción.
La defensa inició su caso con el extenso testimonio de la experta en falsa memoria, Elizabeth Loftus, quien cuestionó los recuerdos de décadas atrás de los testigos de cargo. Aunque era muy inusual en un caso de asesinato, se esperaba que el propio Durst testificara a su favor el 5 de agosto del 2021, pero el tribunal se aplazó hasta el 9 de agosto debido a que salió positivo por COVID-19 un familiar del equipo legal de Durst que había asistido al juicio. Durst compareció en el estrado durante 14 días bajo el interrogatorio de Lewin, quien dio innumerables ejemplos de la propensión de Durst a mentir. Lewin también acorraló a Durst hasta el punto que admitió haber mentido bajo juramento en el juicio de Morris Black en el 2003 y que mintió 5 veces mientras estaba en el estrado en el juicio actual. Durst y Loftus fueron los únicos testigos que llamó la defensa y el 14 de septiembre del 2021 el jurado fue encargado de emitir un veredicto por el juez Wyndham. El 17 de septiembre de 2021, el jurado condenó a Durst por el asesinato en primer grado de Susan Berman. Por lo tanto, Durst se enfrentaba a la posibilidad de cadena perpetua y también fue declarado culpable de múltiples cargos especiales. Los abogados de Durst se mostraron decepcionados y solicitaron apelar por todos los medios. El 24 de septiembre presentaron una moción ante Wyndham para solicitar un nuevo juicio. El razonamiento fue básicamente el mismo que presentaron a la defensa de Durst en el juicio. No se presentaron pruebas físicas, no se debía creer a los testigos de cargo y toda la acusación no era más que una teoría sin fundamento. Claro. O sea, todo es mentiras. ¿Por qué lo vamos a dejar salir? No, porque no es cierto. Finalmente, el 17 de septiembre del 2021 es encontrado culpable y condenado a cadena perpetua. Y en el 2022, por cáncer de vejiga, finalmente muere. O sea, cumplió nada de lo que tenía que estar en la cárcel. La familia de Katie se ha quedado esperando una reparación económica por parte de los multimillonarios familiares de Durst, pero ni una disculpa fue emitida. Al parecer, ellos sabían la suerte que corrió la mujer a manos de su esposo. Y todo eso también viene en el documental cuando los tratan de entrevistar, pero ellos quieren estar lo más alejados posible. Entonces, como cumplió un nada, y muere en el 2022, déjenme les digo específicamente. Enero 10, 2022. Y muere en enero 10 del 2022. Y no se había hecho la primer cadena de apelaciones, el primer ciclo de apelaciones. En California, él sigue siendo inocente porque se murió antes. Todo lo que pasó con su juicio, todo lo que estuvieron resistiendo, mira, a la basura. Se hace como expunge, o sea, se elimina Se por extirpa completo. y no Se extirpa existe. y no existe. La Charatan todavía se está peleando con la familia por el dinero del hombre, obviamente, porque ella queda como beneficiaria, pero a él ya le habían comprado la parte de sus acciones de todo lo que tiene que ver con la familia Durst. Y todavía están en pelea. Y no nada más, la familia no nada más sabía, o sea... Lo que pasa es que les hacen varias entrevistas ya después de que él fallece. Uh-huh. La familia de él ya dice como, bueno, pues ya entrevístame, ya te voy a dar... Sí. Ya te voy a platicar todo lo que yo me acuerdo. Uh-huh. O todo lo que yo sé. Y entrevistan al hermano y a la hermana. Uh-huh. Y ahí es donde yo quise llorar. O sea, no quise, lloré poquito porque les hacen muchas preguntas como... Tú piensas... ¿Tú supiste qué pasó? O sea, ¿tú te acuerdas? Y en una de esas el hermano dice, pues es que al día siguiente que desapareció no Susan, Kathy, me acuerdo que llegó una junta Robert y traía las botas enlodadas. Y es como... Güey. Tú sabías. Pues Ellos es sabían. que siempre llegaba así. Porque muy probablemente donde dicen que deja su cuerpo es como en un... Como había fango, ¿no? En la parte de atrás de la casa donde estaban y muy probablemente ahí es donde se deshace el cuerpo. Ahora, nunca se encontró el cuerpo, nunca se le pagó nada a la familia de Katie, ni a la de Susan, obviamente. Y es impactante el poder que tiene el dinero y es impactante el... Ellos le dicen, ok, pregúntame, te voy a contestar todo lo que yo me acuerde. Pero me acordé mucho del caso del príncipe... ¿Cómo se llama? No me acuerdo.
¿Cómo se llama el hijo de la reina? No el Carlos, el otro. Andrés. Andrés. Del príncipe Andrés. En donde es como, eres el apestado de la familia y eres de la familia, no podemos hacer nada, pero vamos a hacer hasta lo imposible por nosotros estar, mira, estoicos. Los están entrevistando y es como de que, pues es que no me acuerdo. Hay gente que dice que en una de las reuniones familiares en donde estaban con la familia de él, la agarra del cabello y la saca de la casa porque él está enojado. Ellos sabían cómo era él. Por eso no querían estar cerca, no querían tener una relación. Pero para ellos es como, pues es que era su vida personal y nosotros no nos podíamos meter. Se me hace despreciable. O sea, se los hemos dicho en muchas ocasiones. La gente que tiene, no sé si son escrúpulos o no tiene escrúpulos. Alguien que puede presenciar una violencia así y no hacer nada o voltearse para otro lado, a mí me parece despreciable, la verdad. Ahora, esos son los asesinatos y desaparición por la cual él se fue a juicio. Días después del asesinato de Berman, la policía, según informes, estaba investigando la conexión entre Durst y la desaparición de Lynn Linesschultz, de 18 años, de Middlebury, Vermont, y Karen Michelle, de 16 años, de Eureka, California. Los investigadores también consideraban una posible conexión entre Durst y la desaparición de Christine Modafferi, de 18 años, quien fue vista por última vez en San Francisco en 1997. Lynn Schultz era estudiante de primer grado de Middlebury College y visitó la tienda de alimentos saludables de Durst el 10 de diciembre de 1971 y el día de su que fue el día de su desaparición, y fue vista por última vez esa tarde cerca de una parada de autobuses frente a la tienda. El autor y periodista de investigación Matt Bierbeck informó en el 2003 y de nuevo en su libro en el 2015 Un secreto mortal, que los registros de tarjetas de crédito situaban a Durst en Eureka el 25 de noviembre del 97, el día de la desaparición de Michelle. Ella pudo haber sido voluntaria en un albergue para personas sin hogar que Durst frecuentaba. Durst, vestido con ropa de mujer, había visitado la zapatería Eureka, propiedad de la tía de Michelle, y Michelle fue vista por última vez caminando al trabajo desde la tienda de su tía y posiblemente hablando con alguien en un carro detenido. Un retrato de un testigo del presunto secuestrador de Michelle se parece a Durst. Aunque el FBI finalmente no pudo conectar a Durst con esos asesinatos, en los que algunas víctimas fueron eliminadas de manera similar al asesinato de Black, la oficina creó un grupo de trabajo informal en 2012 para trabajar con agencias de investigación en jurisdicciones donde se sabía que Durst había vivido en décadas pasadas, incluidos Vermont, Nueva York y California, a raíz de su arresto. El FBI alentó a dichas localidades a reexaminar todos los casos sin resolver. La investigación privada de Texas, Bobby Bacha, también había rastreado a Durst operando bajo identidades robadas en Texas, Florida, Massachusetts, New Jersey, Carolina del Sur, Mississippi y Virginia. O sea que si en cualquiera de esos estados había desapariciones y mujeres encontradas en el mismo estado en que estuvo el señor Black, muy probablemente estaban conectadas, porque él se desaparece completamente. Durante años se seguía gastando el dinero que le daban en su casa porque tenían muchísimo dinero y era como que no estés dando ahí está el dinero. Pero él viajó por todo Estados Unidos con diferentes, como ya les comenté, diferentes nombres bajo diferentes identidades en diferentes estados, con dinero en efectivo que era no rastreable para ellos. Entonces, cuando encuentran a Black, la policía dice, esta no es la primera vez que lo hacía. No. O sea, los cortes que tenía eran de una persona que ya tenía experiencia haciéndolo. Ahora, si de una de sus identidades saben que actuaba como una mujer muda, ¿qué no te dice que lo hizo muchas veces antes? En muchos otros estados en donde nunca se le pudo relacionar. Porque obviamente con la cantidad de dinero que tenía podía comprar coartadas. Lo que quisiera. Entonces, muy probablemente estábamos ante la presencia de una persona que era un asesino en serie. El FBI lo está investigando para poder
llegar a estas conclusiones. Más que probable. No hay evidencia suficiente para decirlo, excepto evidencia circunstancial. Ya se murió el infeliz pero muy probablemente más adelante, a lo mejor si avanza la ciencia, podemos saber si sí o no, pero lo más probable es que sí fuera un asesino en serie. Ahora vamos a hablar de este infeliz gusano. Nos comentaste en el episodio anterior que fue examinado durante aproximadamente 70 horas y es cuando le dan el diagnóstico de Asperger. Uh-huh. Y el abogado defensor, que quiero hacer el paréntesis de que el costo de su defensa durante el juicio fue arriba de los $12 millones. Y uno esperaría que con esa cantidad estratosférica de dinero hubiera sido una defensa impecable. Güey, a final de cuentas, no es culpable. Pero eso es más mera suerte. Sí, claro. Pero los abogados no podían ni poner el rotafolio. Si no saben qué es un rotafolio, es un cartoncillo con muchas hojas blancas grandes que se ponen como en un... ¿Cómo se llama? Un soporte. Uh-huh. Y le vas dando vuelta a las hojas. Y los señorcitos no podían ni siquiera acomodar el fucking rotafolio. O sea, y hay una escena del juicio donde están bien estresados porque están haciendo la cross-examination. Uh-huh. O el interrogatorio. El interrogatorio. Contrainterrogatorio. No es un careo tal cual, sino ya le toca al fiscal interrogar al acusado y pues atorarlo, ¿no? Y están tan estresados los señores que empiezan a hacer objeciones a lo estúpido. Uh-huh. Y hasta que el juez les dice como, ya, mijo, estás con tus objeciones sin sentido. Pues es que no me parece correcto. ¿Correcto qué? Pues no sé. Así, pues, ya estaban bien desesperados. Y hay otra escena donde... Lo que sea, no estoy de acuerdo. Ay, no, me dio mucha tristeza, mucha risa y pena ajena porque están examinando o interrogando a Robert y está como la cámara a espaldas del fiscal y que es una persona especializada, experto, es el experto nacional en casos fríos o cold cases, casos sin resolver, uh-huh. donde no hay cuerpos. Esa es su especialidad. Entonces está la cámara como tomándolo a él y a Robert al mismo tiempo y se mueve la cámara hacia donde deberían estar los abogados de la defensa y no están. Y entonces bajan la cámara y están tirados en el piso. Los dos abogados de la defensa tirados en el piso haciendo una V, sus cabezas están juntas y sus cuerpos están separados uno del otro y están susurrándose al oído cosas. Y dije, $12 millones. ¿Y eso es lo que compraste? ¿Imbécil? Perdón. Entonces, durante el juicio, el abogado uno de los abogados de la defensa trata de escudar detrás del diagnóstico y sacan el diagnóstico de esquizofrenia paranoide, que ya también les comenté en el episodio anterior. Estamos hablando que a Robert lo diagnostican con esquizofrenia cuando tenía 10 años, 53, 52. Y el DSM-1 fue publicado en 1952. Entonces yo les comentaba, en los 50s, 60s y todavía en los 70s, el diagnóstico de esquizofrenia era tan utilizado que llegó a conocerse como un diagnóstico basura, porque a todo el mundo le diagnosticaban esquizofrenia y lo medicaban para lo mismo. Y les decía, no es porque el manual diagnóstico no estuviera bien hecho o no se hubieran hecho las investigaciones pertinentes, era información muy nueva, sí estaba, digamos, en pañales toda la investigación
de los diagnósticos y de los comportamientos, pero al mismo tiempo las personas utilizando el manual también estaban en una etapa en pañales, por así decirlo. Entonces se iban a lo más sencillo. No tenemos acceso a un DSM-1, ni 2 ni 3. Tenemos el 4 y tenemos el 5. Hemos buscado y conseguido algunas imágenes del 3 y la verdad es que sí, a pesar de que yo reconozco mucho la labor de todas las personas que trabajaron en ellos, sí deja mucho que desear. O sea, les faltaba muchísima información, pero es eso, faltaba información, no es que hubiera alguna mala intención detrás. Entonces, el abogado de la defensa empieza a decir, es que nuestro cliente o el señor Durst tiene el síndrome de Asperger, que era considerado un trastorno del neurodesarrollo, caracterizado por dificultades significativas en la interacción social, comunicación no verbal, patrones de comportamiento e intereses muy restringidos y repetitivos. A partir del DSM-5, si no me equivoco, es cuando el Asperger es fusionado hacia el espectro del autismo. Entonces ahora, hoy en día, ya no se utiliza tal cual como la denominación de Asperger, pero sobre todo era un término que se utilizaba para, digamos, describir a personas que tenían un poco más de comunicación verbal y que podían tener un poco más de interacción social que una persona en el espectro del autismo, y estaban caracterizados como por una inteligencia por encima de la media, pero al mismo tiempo con unos comportamientos e intereses muy restringidos. Es decir, si les interesaban los rompecabezas, lo más probable es que, y eso es algo muy tipificado, y si me preguntan a mí, se abusaba un poco del diagnóstico. Era como, es que le gustan los rompecabezas, pero nada más. No va a haber interés por otra cosa que no sea un rompecabezas. Ese es como lo más tipificado o lo más... ¿de qué otra manera podríamos describir como lo más trillado? Trillado. Entonces fue absorbido o fusionado para el espectro del autismo. Ya hablamos del espectro del autismo en el episodio, me parece que fue la temporada pasada, con el chavo que asesina a personas en situación de calle y prostitutas. Ya lo revisamos a fondo ese trastorno. También ya platicamos en otros momentos de una esquizofrenia en la niñez con el episodio del Slenderman, que en ese momento les platicamos que este tipo de trastorno se desarrolla a partir de la segunda o tercera década de la edad adulta. Y a pesar de que sí hay comportamientos que pueden ser observados desde la niñez o la adolescencia, ese trastorno normalmente no es diagnosticado sino hasta que ya son adultos. Y es uno de los trastornos más complicados, incluso ahora en el DSM-5, en el pleno 2025, es uno de los trastornos más complicados de diagnosticar por todas las características que las personas pueden presentar, por los comportamientos y sobre todo porque la gente es muy mentirosa. El otro, los otros puntos, o si ustedes me preguntan a mí, y lo escuché con la... olvido cómo se dice, behavioralist del FBI, la encargada de diagnosticar el comportamiento o de hacer los perfiles criminales basado en comportamiento del FBI, que es una enfermera psiquiátrica retirada, que es, digamos que en ella se inspiraron un poco para hacer el personaje de Clarice para El silencio de los inocentes. No está basada en hechos reales esta película, pero se inspiraron en ella y su trabajo y es como su estilo para Clarice. Ella lo diagnostica sin haberlo entrevistado, que es lo que yo siempre les digo, y ella también lo comenta. Yo no hablé con él, no lo entrevisté, pero si nos basamos en la cantidad industrial de entrevistas y de videos y de información que se tiene, lo más probable es que tenga el diagnóstico, pero por lo menos el comportamiento suficiente para decir, es una persona narcisista, es una persona que exhibe rasgos
de narcisismo, que es un trastorno mental que se caracteriza por un sentido exagerado de la propia importancia o que hay como ideas de grandeza y se tiene una necesidad excesiva de atención y de admiración y hay una falta de empatía hacia los demás y es como son personas que constantemente están buscando que los demás les sirvan, que los demás estén ahí para ellos y les quieren pasar por encima y utilizan a las personas y son sumamente manipuladores y son muy, muy mentirosos y no tienen empatía, explotan a los demás, como les digo, son arrogantes, son prepotentes y son muy sensibles a la crítica. Y también se los hemos platicado, nos hemos ido ítem por ítem en varios de los episodios en donde tenemos un poco más de comportamientos como para ir haciendo el checklist. Aquí con Robert fue interrumpiendo a Jacqueline, ¿no? En diferentes momentos como para decir, es una persona controladora, es una persona que no tiene empatía, es una persona que le importa más su comodidad y su propia vida que las de los demás. O sea, no hay necesidad de irnos ítem por ítem. Para mí es una persona narcisista. Y lo de la sensibilidad a la crítica también se los decíamos en el episodio anterior, todo está sí con violencia, pero digamos controlada, hasta que Kathy le dice, ya me voy a ir. Y me voy por esto, me voy por aquello, me voy por acá, me voy por allá. Le pide el divorcio y ella tiene todas las pruebas necesarias para poder pedir una compensación económica. Aunque no sabemos tal cuáles fueron las razones que ella le dio. Robert lo pudo haber percibido como una crítica hacia su persona, una amenaza, y es cuando le pudo haber tornado la tacha. Es lo que le decía a Jacqueline antes de comenzar a grabar. Porque me preguntaste, ¿crees que todo se derive del trauma de ver a su mamá? Traumas de la infancia. Traumas de la infancia en general. Y le dije, sí, definitivamente sí tiene mucho que ver la crianza, la falta de su madre, la falta de empatía de su padre, si sí la vio que se lanzara desde el techo o no, o si se lo platicaron o no, o si está mintiendo o no. El hecho de que falte una de las figuras parentales sí causa un trauma en los niños. Lo hemos visto también en muchos otros episodios. Pero sobre todo, me decía Jacqueline, ¿tú crees que venga de ahí? O sea, que por eso cometió todos los asesinatos. Y le dije, es un poco eso y es un poco esta molestia. Yo me imagino la molestia que le haber causado que por fin Kathy lo iba a dejar, que ya no le iba a poder estar controlando. Otra vez, les hemos dicho antes, un narcisista se puede mantener dentro de su contexto estable, pero cuando se le critica, cuando se sienten no admirados, no respetados, que ya no tienen el control, es cuando van a reaccionar de una manera muy agresiva. En la mayoría de las veces llega a la violencia física. Y entonces esconden todas sus inseguridades y su autoestima tan frágil detrás de una fachada de seguridad y aparentan tener una autoestima muy, muy grande. O sea, todo es como, todo lo contrario a como se sienten por dentro es lo que quieren proyectar. Lo vimos, ahí describimos a un narcisista y cómo pueden irse hasta la violencia extrema en el episodio de Virginia Tech en la temporada pasada. Y el otro trastorno que 100% sí también tiene, ahí nos podríamos ir ítem por ítem, pero de manera muy general se los hemos estado describiendo en el otro episodio, en este episodio, ahorita con lo del narcisista, es el antisocial de la personalidad. Porque un extremo, ¿ok? Debemos recordar que no todas las personas con un trastorno antisocial de la personalidad o con un trastorno narcisista de la personalidad o de personalidad narcisista ya para el DSM-5, no todos se van a convertir o en asesinos en serie o en personas violentas, pero todas las personas que son asesinos en serie o que son violentos normalmente vienen con estos trastornos. Se tiene que hacer esa distinción y es una enfermedad, un trastorno del comportamiento de la personalidad que se caracteriza por el patrón de manipulación, explotación, violación de los derechos de los demás. No hay remordimiento, no hay culpa, tienen conductas delictivas desde muy jóvenes. La mayoría de ellos vienen con un negativista desafiante, que es el trastorno de la conducta que se diagnostica en niños.
y hay un desaprecio por las consecuencias de sus actos, hay un desprecio, perdón, por los derechos de los demás, engañan, manipulan para obtener lo que quieren y tienen una necesidad de estimulación muy alta que normalmente, o sea, cuando consiguen llegar como a quitarse este aburrimiento o algún tipo de estímulo, entonces necesitan irlo elevando cada vez más. Y su estilo de vida es como muy de un tipo como parásito. Y Robert así me suena como un parásito, como siempre. Nunca hizo nada. Ajá, no hizo nada de su vida. Y no tenía como metas a largo plazo. Realmente sí tuvo la tienda, no la pudo mantener. Cuando tenía el negocio o cuando digamos, a él le tocaba como por herencia, por ser el mayor, hacerse cargo del negocio familiar, no le gustaba, llegaba a las juntas en pijamas o llegaba en shorts, Le hablaba mal a la gente. le hablaba súper mal a la gente, una vez orinó en un bote de basura en una de las salas de juntas, no ponía atención, se burlaba, insultaba a las personas durante las juntas. O sea, estamos hablando de una persona que a pesar de que estaba perfectamente anclado a la realidad, estaba como viviendo en su propio mundo, como en su propio camino de... ¿Y qué vas a hacer al respecto? Que eso es lo que sí me hace pensar que realmente tal vez sí era un asesino en serie. Porque por eso no podía tener control de nada, porque muy a él lo que le impulsivo. gustaba era quitarle la vida a las personas. Sí, súper impulsivo, irresponsable. Entonces, para mí estos dos... no descarto que sí esté tal vez en el espectro del autismo, pero al mismo tiempo no se lo atribuiría a eso de ninguna manera, como con Brian Cohy, que tendrían que ir a ver el episodio para aventarse todo el contexto, ¿no? No es el trastorno lo que causa nada más las acciones, sino es el contexto psicosocial, la educación, no la crianza y la educación también, y los recursos que tienen las personas, la manera en la que van a utilizar los recursos, la red de apoyo que tienen y sobre todo si han experimentado como esto que se llama acción y consecuencia de sus acciones. Y Robert no experimentó eso a lo largo de su vida. Nunca. Ya sea si nos quedamos únicamente con la desaparición de su esposa y decidimos culparlo, si nos quedamos con el asesinato de Susan, que fue comprobado en un juicio y el jurado decidió que sí era culpable, con el asesinato del señor Black, que a pesar de que fue encontrado inocente, sí fue él. ¿Por qué? Porque se encontraron rastros de sangre del señor Black en su apartamento. Y él tenía su licencia de manejar o su identificación. O sea, nos podemos quedar con esos tres únicamente o le podemos atribuir los otros tres que Jacqueline ya nos platicó y quién sabe cuántos otros más. Nos podemos quedar con cualquiera o con esas dos y estamos, hablando de una persona sí sumamente trastornada, pero al mismo tiempo nada de eso describe a una persona que no esté anclada a la realidad, que es absolutamente necesario para dar el diagnóstico de la esquizofrenia. O sea, no tenía esquizofrenia. ¿Por qué? Cuando le están haciendo el interrogatorio, lo hacen, lo atoran, ¿ok? Lo hacen que diga, que admita que ha estado mintiendo. Y para mí fue un momento sublime cuando John Lewin le dice, a ver, señor Bob, ¿usted mentiría bajo juramento? Y el señor Bob dice, sí. ¿Nos ha mentido en todo este tiempo? Sí. ¿Cómo cuántas veces? Como unas 5. ¿Está de acuerdo que al admitir que usted mentiría bajo juramento, entonces su credibilidad se pierde por completo? Y él le dice, no, porque estoy siendo honesto acerca de ser mentiroso. Entonces no me resta credibilidad. ¿Qué? Si a mí me lo preguntan, ahí es el momento en el que cualquier pedacito de que cualquiera del jurado hubiera pensado que sí pudo haber sido inocente, ahí
se le acaba. Y después le preguntan otra vez, ¿tuvo algo que ver con la desaparición de Katy? Y él dice, yo nunca dije que supiera qué le pasó a Katy. Nunca dije que supiera qué le pasó a Susan. Yo nunca dije que yo supiera en dónde está enterrada Katy. Y le dice el abogado, a ver. O sea, que está enterrada. ¿Quién dijo que estaba enterrada? Y él se queda como, por eso. O sea, por eso. ¿Saben? O sea, ay no, todo el... Vean The Jinx 1, está en el mismo... Sí. Pero el productor y los familiares le llaman The Jinx 1 y The Jinx 2 porque son 2 temporadas. Están... La primera temporada está muy triste, está densa, está larga, lenta. La segunda temporada también, hasta los últimos 2 episodios, y todo se va muy rápido. Y es cuando pues no se pone emocionante padre, sino se pone emocionante porque lo empiezan a acorralar. Y es lo que, está como un animal enjaulado, está como, enojado. Está muy está enojado. Sí. Y el abogado le dice, a ver, ya, deje de pretender y diga la verdad, esta es su oportunidad. Todo el mundo lo está viendo, todo el mundo lo está escuchando, tiene la atención de todos. Y se empieza, o sea, se ríe, hace muecas. Es una persona completamente... Gracias a Dios. Pues sí, pero... Maldito miserable. Me molestó Infeliz bastante. sí. Entiendo que la ley es la ley. Me molesta. Entiendo Maldito que la perro. ley es la ley. Mierda. Y ya para regresarte la palabra, cuando le vuelven a preguntar, entonces, ¿usted mentiría bajo juramento? Sí. Si usted hubiera asesinado a Susan, ¿nos diría? No. No la maté, pero si la hubiera matado, te mentiría al respecto. En marzo de 2023, un juez federal dictaminó que la demanda por homicidio culposo interpuesta por la familia de Kitty Durst contra el patrimonio de Robert Durst podría proseguir. En el fallo, el juez declaró que la demanda interpuesta no era importuna debido al fallecimiento de Robert Durst. Esto tenía que haberse resuelto en el 2023, pero no hay más información al respecto. Entonces no sabemos si la familia y la miserable persona que es la Sharatán, la esposa de este miserable personaje, llegó a algún acuerdo con ella, porque ni siquiera a ella le habían dado el dinero todavía. Entonces no hay más información al respecto. Gracias por acompañarnos en un episodio más de Crónicas de Crimen. Los esperamos en nuestro próximo capítulo. Si les gustan nuestras crónicas, por favor, regálenos un review en iTunes y o en Spotify. Y suscríbanse a nuestro canal de YouTube. Regálenos muchos likes. Píchenos un café en el Patreon. Y recuerden, si tienen alguna crónica que quiere que pase a la próxima temporada, mándenos un correo a info@cronicasdecrimen.mx. Como les repetimos en todas las crónicas, créanlo en su instinto siempre. Si algo no se siente bien, si algo me dice que salga corriendo, vete. Es mejor parecer paranoico y estar a salvo a quedarte y poner en peligro tu vida. Ahora sí, bye Leti. Bye Jackie, bye Crónicas. Toda la redacción y búsqueda de esta crónica fue hecha por mí, todo el perfil clínico fue realizado por Leti Mosqueda y toda la música es por Kevin MacLeod.